Bueno, en principio preguntarte por el tema de los huesos. Los huesos ha sido como una especie, me parece a mí, de tema en la poesía, digamos, sobre todo con el tema de las dictaduras. Por ejemplo, pensaba yo en Néstor Perlonger con los cadáveres, ¿te acuerdas de Sí, esa maravillosa? Con Federico García Lorca, con un poeta en Nueva York, digamos, que claro. hay muchísimos. ¿Cómo fue esta, este tema para ti? Mira, cuando yo era muy joven gané un premio nacional de poesía. Alichu Macero fue presidente del jurado. Y yo vivía en la sierra de Chihuahua, era profesor rural y hasta allá me llegó una nota de un periódico, quizá era el Universal, no recuerdo, porque fue en el año 81. Yo andaba cerca de los 22 años, hace muchísimo tiempo. Bueno, decía Chumacero que mi trabajo tenía influencia de Helio, pero yo jamás en mi vida había leído a Eliot. Ajá. Era muy joven y había estado trabajando 4 años en la sierra desde los 18, de modo que leía nada más lo que podía llevarme de mi casa o comprar en Chihuahua o en Cuauhtémoc. Y jamás me encontré con la poesía de Eliot. No es hasta como los 30 años que me dispongo a leer la poesía completa de Eliot. Y entonces eh, hay un poema que considero central en la obra de Eliot, que es Miércoles de ceniza, Ajá. donde habla de los huesos. En ese texto habla de los huesos, haciendo las traducciones bíblicas que ya todos sabemos. Y entonces, ¿qué te diré? 30 años leyendo ese texto, pensando siempre que es muy difícil abordar un libro de poesía sobre los huesos una vez que has leído la obra de Helio, fundamentalmente. Ujú. Hay otros autores que lo han tocado. Sin embargo, esa reverencia que yo sentía por el tema eh, era por un lado, pero por otro iba tomando notas. Siempre que me encontraba escritores hablando de los huesos, tomaba una nota, siempre. Y de pronto, hace como 3 años, descubrí que tenía muchas notas y dije, bueno, ya estoy viejo y quizá tenga el derecho de tener una interpelación o una relación en el tema con el gran poeta uh, que me ha seducido hace muchos años, que es Eliot. Y entonces empecé a escribir este libro con el tema de los huesos. Y bueno, traté de hacer lo mejor que puedo. Es un texto al que le he dado un sentido más o menos filosófico. Eh, no puedo evitar asomarme al drama de los huesos de México, pero más o menos por allí es la aproximación. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que tú pones un Huesos del Rosario, pero al mismo tiempo me parece que en México estamos sobre huesos, digamos, ¿no? Es decir, estos huesos que aparentemente tú hablas de una disolución de los huesos, me parece que no se han disuelto todavía, ¿no? Sí, bueno, los huesos en México son algo que nos ha tocado vivir de manera muy, muy dolorosa. Eh, es una época que va a quedar marcada por esta enorme tragedia mexicana que ya tiene, yo le calculo más o menos desde principios de los 90 con los primeros feminicidios en Ciudad Juárez, si te acuerdes. Más o menos es hacia el año 2003 o 2002, cuando el tema del feminicidio deja de ser abordado y se empieza con las masacres en donde empiezan a morir hombres por mayor. Yo recuerdo las primeras matanzas en Ciudad Juárez en el año 2003 o por ahí por 2004. Los, eh, los casos de personas, como en el texto de este libro, Un Rosario de Huesos, los casos de personas eh, que se han dado, por ejemplo, como en San Fernando, en Tamaulipas, son un drama donde la verdadera eh, presencia del disvalor y y de la vida tan específica y dramática que tenemos en México
muertos y muertos y muertos, allí los huesos son fundamentales. En Mm, el futuro se escribirá esta época como una época de huesos, asumo yo ujú, en México. ujú. Sabes que pensé en San Fernando, Tamaulipas, leyendo tu libro, por supuesto, y al mismo tiempo me parece que toda una política de derechos humanos en México tendría que incluir absolutamente todas estas grandes matanzas que todavía no podemos comprender, digamos, ¿no? En ese sentido, pensaba ayer también en esta Rosario Ibarra y decía, esta persona está dirigiendo los derechos humanos de otra época, digamos, ¿no? No comprende lo que está pasando ahora. ¿Coincides con eso? Sí, por supuesto, considero que tenemos a la peor persona del mundo en una oficina que es crucial para la defensa de los derechos de las personas, pero esto es parte de la corruptela política que nos caracteriza como país. El gobierno de hoy me parece que no es menos corrupto que los anteriores, y una de las formas de corrupción que prevalecen en el gobierno López Obradorista es en el amiguismo, en el compromiso férreo del poder con ciertos personajes que son esencialmente nefastos. Eso Ujú, creo. ujú. Ahora, el tema del feminicidio que tú también tocas mucho en el libro, ¿te ha tocado particularmente en San Luis Potosí, en tus, o lo has leído por los diarios? ¿Cómo ha sido este tema? Tú hablas desde Ciudad Juárez, por supuesto, ¿no? Pues en Ciudad Juárez empezó a ocurrir el feminicidio hace ya mucho tiempo, a principios de los 90, te digo, creo que en el 93 se dan los primeros casos y se dan las primeras manifestaciones de un fenómeno singular. Pues es como todo, en un principio aparece un caso, aparece otro, del mismo modo que apareció también en la guerra contra el narco, el fenómeno de los muertos cada vez más próximos. Primero tienen noticias de un asunto que pasó en tal parte y se ve en los periódicos, luego pasan 2 años y pasa en tu colonia, ¿sí? Y luego después pasa en tu casa. En mi caso concreto, y no hablando de feminicidio, sino de la violencia contra todos en general, en mi familia se dieron casos de masacres. Hay un texto que yo tengo en este mismo libro, de Rosario de Huesos, donde se narra el asesinato de una familia, de un papá y sus 2 hijos. Eh, Eran mis primos hermanos, a los padres de esos muchachos. Pero bueno, eso es lo de menos. En Ujú. el caso del feminicidio, ocurrió en un momento muy complicado de la historia de Ciudad Juárez. Estamos hablando de la época del auge del impulso maquilador. Hacia finales del siglo estaban llegando a la frontera de Chihuahua, a Ciudad Juárez, estaban llegando en promedio 400 personas del interior del país, casi todas provenientes del estado de Veracruz. Estaban llegando a satisfacer el hambre de mano de obra de las maquiladoras. Innumerables mujeres que no tenían ni siquiera la mayoría de edad, se podía trabajar a partir de los 16 años. Muchas de ellas incluso no tenían ni actas de nacimiento, mucho menos una credencial del IFE en aquel entonces. De modo que tú tenías en Ciudad Juárez a miles y miles de muchachas trabajando en maquiladoras, todas ellas pobres, todas ellas sin educación, todas ellas provenientes de migraciones del interior del país y todas ellas vulnerables. Entonces, uh, el fenómeno se empezó a producir con un cierto horror. Considero yo, después de muchos años de estar investigando eso, que no hubo un complot de la oligarquía de la frontera, que los casos específicos del egipcio, por ejemplo, de la pandilla de los diablos, no son los responsables de tantas muertes. Ujú, claro. Los choferes de fronteras, después de haber estado ponderando y escrutando los archivos de los gobiernos de aquella época y los informes de las comisiones para preservar los derechos de las mujeres, te das cuenta de algo que es horroroso. Era la ciudad la que estaba matando a las mujeres.
éramos nosotros, los hombres, y en algunos casos extremos también las mismas mujeres matándose entre sí. Ujú, Te hablo del hermano, del amante, del novio, del esposo, del ujú, amigo, del compañero. Claro, hubo bandas, es cierto, hubo crímenes seriales. Alguna parte debería investigarse de los muchos crímenes que cometieron abusadores sexuales provenientes de Estados Unidos que podían cruzar en aquel entonces sin mostrar una identificación. Se consideraba hacia los años, a finales de los 90, que había en el estado de Texas y la vecindad de Nuevo México cerca de 3,000 criminales sexuales que podían cruzar la frontera un viernes por la noche sin sacar un solo pasaporte, cometer crímenes y luego regresarse solamente diciendo American a la aduana norteamericana. ujú. Entonces, ese caldo de cultivo de depredación laboral, de violencia machista, de depredación sexual, pues un laboratorio mortal para la ciudad. Ujú. Así es. Rosario de Huesos es el libro de un poeta ya consagrado. ¿Qué le dirías tú a los poetas que intentan, bueno, publicar su libro en estos momentos, ¿no? Pues mira, yo normalmente he dado talleres de poesía, no tengo una fórmula, hay muchas poéticas, cada escritor tiene su propia noción del trabajo poético. Lo único que yo creo es que se debe escribir con verdad, es Ujú, decir, que debes escribir tu propia versión de tu historia personal y de la historia de tus circunstancias y debes encontrar los temas que son consistentes con tu tiempo, con la época que te tocó vivir. ujú. Todo esto debe hacerse estando de pie sobre la obra poética anterior. De modo que cuando un escritor, cuando un poeta piensa que ya ha leído mucha poesía, es que aún no sabe lo que está diciendo. Ujú, Nunca se deja de leer poesía porque estás parado sobre un suelo que es muy movedizo. Y la única manera de encontrar tu voz entre muchas es sabiendo que están cantando los demás. Es lo Ahora, que diría. ok, Rosario de Huesos es tu libro después de aquel del río Hudson, que es una maravilla, que es un libro mucho más lírico. Tú Sí. dices que es un libro filosófico. Por supuesto que no es una cuestión de competencia la poesía, pero ¿cómo dirías que es tu libro ahora? Pues es el libro más reciente que he escrito, no es el que he escrito el último después del Aguascalientes. Tengo otros dos libros, Ujú, pero no están dados al editor porque los tengo guardados, esperando buscarles más errores. ajá, Uno de ellos es un libro que toma como leitmotiv a Janis Joplin, pero que habla sobre el suicidio, es una reflexión sobre el suicidio, y me centro en muchos casos de escritores. El tema del suicidio de los artistas, de los escritores, de los poetas, me parece importante. Y bueno, tengo un libro terminadísimo al respecto. Y luego tengo otro libro en donde abordo uno de mis temas predilectos en la existencia, el mundo de los bares, ujú, el mundo de las cantinas, de las cantineras y de los borrachos y de ajá. los alcoholes. También, ese libro también lo tengo terminado. Quizá el próximo año salga alguno de ellos, espero que sí. Ah, pero yo no quiero escribir libros muy frecuentemente, soy un poeta lento. Ajá. Me considero, incluso me considero un poco, ¿qué te diré? Me considero un poco dotado en mi inteligencia para abordar otros géneros. Jamás pude escribir cuentos o narraciones, siempre me salían muy bien al principio, después en la segunda lectura muy mal. Y luego, aunque escribí periodismo cultural y ensayo en mi juventud, lo abandoné porque me di cuenta que nada más podía yo concentrarme en la poesía. Dios no me dio más inteligencia que esa y eso me falta todavía un poco. Precisamente esa iba a ser mi última pregunta, ¿qué es la poesía para ti, teniendo en cuenta que no escribes narrativa, que no escribes
ensayos. A mí me resultas, por otro lado, como uno de los grandes poetas mexicanos, en el sentido además de que cada vez que hablo de ti digo el poeta, digamos, ¿no? ¿Sí me Y nadie, escuchas? sí, sí, y Muy bien. nadie puede decir nada en contra de eso, digamos, ¿no? Sí. Eh, Tengo una idea más o menos que lo que es para mí la poesía, pues. Es una seducción que llegó a mi vida cuando era muy niño. Ah, nadie sabe, por ejemplo, cómo empecé yo a leer. Nadie me enseñó a leer. A los 5 años yo leía perfectamente bien y escribía. Nadie en mi casa se tomó la molestia de enseñarme. Parece ser que yo me aprendí solo en los libros de trabajo, en los cuadernos de trabajo de mis hermanos, porque sí tengo 4 hermanos mayores y me acuerdo que yo les pedía sus libros de la escuela pública antes de que yo entrara a la escuela. Estoy perfectamente seguro y recuerdo muy bien los primeros poemas de primer grado y de segundo grado de la escuela pública. Me acuerdo de los poemas que leí al principio. Me acuerdo cuando escribí el primer poema que consideré un poema terminado, fue a los 8 años. Siempre he estado yo cerca de la poesía, siempre me ha gustado muchísimo y no tenía ninguna duda a los 12 años, a los 13 años, de que yo iba a ser poeta, simplemente porque quería hacerlo. No pude ser futbolista porque estoy muy chaparro. ah, Quise ser baterista de rock y tampoco pude porque no entiendo nada de música. Bueno, pero con la poesía me conformo. Es mi manera de vivir. Un abrazo enorme, muchas gracias por la entrevista. A ti, un beso, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao. Chao.